Ya tienen la presentación en pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, el día de ayer terminamos la parte de rechazo de trasplantes. Creo que les comenté a ustedes que dentro del concepto de rechazo, aunque no es un trasplante, está la tolerancia al feto. Y aunque es muy raro, se han dado casos de mujeres con infertilidad por reacciones inmunológicas contra el embrión. Existe. Se dice que es raro, no sé qué tan frecuente sea realmente, pero bueno, existe. Y bueno, ahora vamos a comenzar con los defectos de la inmunidad adaptativa, que son mucho más conocidos, lo cual no significa que sean mucho más frecuentes. También son bastante más comunes, pues, pero si son más frecuentes son los de la inmunidad innata, la verdad, no sabría decírselos a ustedes. Ya habíamos comentado que el sistema inmune adaptativo tiene básicamente linfocitos B y T. Así que no es ninguna maravilla saber que la clasificación de estas respuestas inmunodeficientes puede ser de células B, de células T o de las dos. Ese es el punto. Hay que recordar que los linfocitos B requieren que los linfocitos T los activen cuando el antígeno es un péptido. De tal suerte que la diferencia o la distinción, mejor dicho, entre deficiencias B y T no siempre es muy clara. Una deficiencia T puede llevar a deficiencias B y esto crea cierta confusión. Pero bueno, esa es la primera forma de entenderlo, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T o mixto. La segunda forma de entenderlo es que la anormalidad sea por maduración o por activación de linfocitos. Y esto queda muy claro cuando vemos este gráfico con dibujos. En realidad es una tabla de 2×2. Ustedes pueden ver acá que hay 2 filas y 2 columnas. La primera columna es médula ósea y se refiere a linfocitos B, del órgano central de la inmunidad B. Y la segunda columna se refiere a timo y se refiere a linfocitos T. El timo es el órgano central de la inmunidad celular o de linfocitos T. La primera fila se refiere a defectos de maduración y la segunda fila se refiere a defectos de activación. Y ustedes ven en cajas con nombre, el nombre de las enfermedades y a un lado con una doble raya roja el sitio donde ocurre el problema. Este gráfico se lo tienen que aprender muy bien de memoria. Es un mapa y como un mapa les va a orientar de qué estamos hablando. Si yo les dijera, por ejemplo, inmunodeficiencia como un variable, inmediatamente sabrían ustedes que es un defecto de activación de células B, básicamente. Y en cambio, si les dijera inmunodeficiencia grave combinada, ya saben que es un defecto de células T. En realidad afecta a todo, B y T, por lo que les comentaba, se necesitan células B para activar T, para activar a los B. Pero como es un proceso de maduración, es bastante más grave que los otros. Así que este gráfico, por favor, dibújenlo, apréndanselo. Es muy importante para poder entender en dónde nos estamos manejando. Repasemos en qué consiste. Tenemos una célula madre pluripotencial que da origen a una progenitora linfoide mieloide. Eso significa que esta célula progenitora linfoide mieloide dará origen por un lado a granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, la serie mieloide, y por otro lado a linfocitos B y linfocitos T. Y de ella se originan los linfocitos B en la médula ósea y los linfocitos T en el timo. Pues ahí lo tienen. Vean que hacia el timo ya hay un primer problema, una deficiencia de la enzima aminodeaminasa, que produce una de las variedades de inmunodeficiencia grave combinada. Por el lado B, vean que hay células pro-B, células pre-B, son linfocitos B inmaduros que tienen que madurar a linfocitos B capaces de producir inmunoglobulinas. En este proceso de maduración se presenta una enfermedad que es la enfermedad de Bruton o gamma globulinemia ligada a X. Por el lado T, siempre en el área de maduración, en esta fila que estamos viendo,
tenemos otra variante de la inmunodeficiencia grave combinada, que es la recesiva ligada a X, una deficiencia en una cadena de citocinas, el síndrome de George, y bueno, y deficiencias de moléculas de complejo 2, clase, prueba principal de histocompatibilidad de clase 2. Ya en el área de activación, del lado B, tenemos problemas, tenemos la inmunodeficiencia variable común, el síndrome de hiperinmunoglobulina M con alteraciones de CD40L, la deficiencia aislada de inmunoglobulina A. Así que, repito, reconociendo cómo va, es muy sencillo. Vean ustedes que el linfocito B requiere el linfocito T para activarse. Así que un defecto de células T va a causar, obviamente, defectos en la activación de las células B. Y la célula B, si producía IgM, seguirá produciendo IgM, pero si producía IgD, deja de producirla y comenzará a producir las otras inmunoglobulinas, la A, la G y la E. Aquí lo tienen ustedes. Es bastante sencillito. Comenzamos entonces con los defectos de maduración. Y este dibujo, la única intención que tiene es mostrarles la complejidad del problema. No se lo tienen que aprender de ninguna manera, yo niño me lo sé. Simplemente vean que hay una gran cantidad de genes afectados en cada secuencia. Así que lo que vemos como una enfermedad, en realidad son muchas enfermedades. Recuerden que el concepto más estricto de enfermedad es un defecto molecular que afecta a una proteína. Y cada variante de alteración de la proteína o de proteínas semejantes representa una enfermedad diferente. Entonces, como se parecen, no son iguales, pero se parecen, se agrupan bajo un solo rubro. Por eso ven ustedes muchos genes alterados y no hay tantas enfermedades. Y vamos a comenzar en un óvalo rojo. Marqué el problema que nos ocupa, que es la inmunodeficiencia grave combinada, de la cual hay varios tipos, solo vamos a comentar dos. No voy a decir severa, porque severo en español se refiere a la actitud de una persona con un continente grave, con un aspecto serio, vamos a decirlo de una forma más fácil de entender, profundamente seria, que se toma con mucha rigidez, en forma muy estricta, las normas, las reglas, reglamentos, lo que fuera. En español es grave, inmunodeficiencia grave combinada. Y la primera línea lo aclara. Es en realidad un montón de síndromes genéticamente distintos. Muchas enfermedades desde el punto de vista genético que se parecen entre sí, por lo que vamos a ver. Esto es importante porque quiere decir que los pacientes no son exactamente iguales unos al otro. A algunos les va a ir peor, a otros les va a ir un poco mejor. En general es una enfermedad mortal, si no se trata adecuadamente. Pero dentro de esa mortalidad, dentro de esa gravedad, hay sus variantes. Y veremos que el paciente se caracteriza por presentar un exudado algodonoso, una sustancia algodonosa en la boca, la candidiasis oral, el buqueto, algodoncillo que le llaman, un exantema del pañal bastante grave. Fíjense qué interesante, es absolutamente inespecífico, pero muy común, el fallo en el crecimiento. Los niños se quedan chiquitos, no se hacen más grandes. Y un exantema morbilliforme, debido a que hay células que pasan la placenta y atacan al feto, células de la madre, pues. Y es una especie de enfermedad injerto-mata-huésped, que el niño no tiene un sistema inmunológico. Y se fijan ustedes en el esquema, vean que está afectando formas muy primitivas de células T. Da suerte que prácticamente no hay función de células T de ningún tipo, ni de cooperadoras, ni de citotóxicas, ni de reguladoras. Esto es lo grave. Y aquí tienen tomado de otro texto una pequeña tabla en la cual les comenta algunos de estos problemas. Por ejemplo, hay una deficiencia de ADA, defecto inmune lleva a que no haya células T nivel. Es una afectación general de todo el sistema o deficiencia de PNP. Hay una deficiencia en la cadena de un receptor de quimiosina ligado a X.
en general no hay células T. Y puede haber también defectos de reparación del ADN. Hay varios, son como 6 o 7 formas diferentes. Los más comunes son la deficiencia de ADA y la enfermedad ligada a X. La característica fundamental es una susceptibilidad a infecciones terrible, que aparece desde el nacimiento, porque desde el nacimiento el niño tiene la deficiencia inmunológica. Y es una susceptibilidad asociada sobre todo con microbios intracelulares. Recordemos que la deficiencia T afecta a eso, pero como también hay deficiencia B, no nos sorprende que hay infecciones bacterianas. Pero si ustedes ven, Candida albicans es un hongo. Los hongos generalmente son mejor atacados por células. Pneumocystis jirovecii creo que ya es hongo, ya no me acuerdo cómo iba. Pseudomonas, que es bacteria. Citomegalovirus, varicela, que son virus los dos. Y algunas otras bacterias. Así que, para fines prácticos, podríamos decir que cualquier agente infeccioso puede afectar al paciente. La única manera de salvar al paciente es con un trasplante de células madre hematopoyéticas. Si no se trasplanta, el niño muere en el primer año de vida, en algún momento durante el primer año de vida. No pasa más allá. Y pues los defectos genéticos son muy variados, como les comentaba a ustedes. Por cierto, en algunas ocasiones no se sabe cuál es el defecto genético. Y el problema suele estar precisamente en las células T. Este es el primer paciente, David Vetter, que sobrevivió al primer año de vida, pero lo hizo en una burbuja de plástico. Se hicieron una película, El niño de la burbuja de plástico. Nunca la he visto. No me gusta ver películas con temas de la vida real, y menos si son así de tristeza, pacientes enfermos, todo eso. Suficientes tengo en el hospital para ver allá todos los días. Pero bueno, si a ustedes les interesa eso, vean la película. El chiquillo murió a los 12 años de edad, como ustedes pueden ver. De todas maneras, fue un logro de la ciencia en su momento. No había trasplante de células madre en aquella época, en el que sobreviviera. Entonces, creo que le aplicaron tecnología de astronautas. O sea, recordarán ustedes que cuando se hacen viajes espaciales, se procura que el ambiente sea más o menos estéril, sobre todo al retorno del astronauta, cuando no se sabe si traen algún bicho del espacio o algo así. Así que usando esa tecnología se creó un ambiente estéril donde pudo sobrevivir hasta la edad que ustedes ven allá. Situaciones dramáticas. Piensen aún ahora lo que sería no contar con los recursos. El trasplante de células madre es bastante caro, por un lado, y por otro lado es dificilísimo encontrar un donador. Tiene que ser un donador cuyos antígenos sean muy parecidos a los del receptor. Primer tipo, ligado a X. Es la forma más común, 50-60% de los casos. Hay una mutación de la cadena gamma de los receptores citocinas. Recuerden ustedes que las citocinas son moléculas que permiten que se comuniquen entre sí las células, sobre todo las células del sistema inmunológico. Y son un montón. Incluyen las quimiosinas. Ya saben que las citocinas incluyen a los interleucinas, interferones y muchos otros. Así que todos estos interleucinas que ustedes ven acá, 2, 4, 7, 9, 11, etcétera, necesitan a un receptor. Y el receptor es variable, pero todos los receptores tienen una cadena común, que es esta, la gamma. Por ejemplo, interleucina 7 se requiere para que sobrevivan y proliferen las células T. Las células B pueden ser normales, pero como no se estimulan con las células T, no van a producir inmunoglobulinas. La interleucina 15 es importante para que proliferen las células NK. Y en este dibujo vean ustedes la importancia de esta cadena gamma. Aquí la tienen en azul. Entonces, receptor interleucina 2, receptor interleucina 4, 7, 9, 15, 21. Todos comparten esa cadena. Pueden tener otras cadenas, por supuesto, pero comparten la misma cadena. Entonces, si esa cadena en azul está mal, los receptores no van a poder funcionar.
Pues imagínense que todas estas interleucinas ya van a servir. Este receptor se encuentra, por ejemplo, en la interleucina 2 en células T, células P, células NK. De la interleucina 4 en células B, NK, cebadas, basófilos, etcétera, etcétera. Podríamos decir, no sé qué tan correcto sea, pero así me lo imagino, que el sistema inmunológico queda sordo, ciego y mudo, ¿no? Como alguna canción que andaba por allá. Incapaz de comunicarse. Con esto es fácil de entender la enorme gravedad del problema que representa las mutaciones en esa cadena en particular. El dibujo lo que pretende es eso, establecer por qué es tan importante las mutaciones en esta cadena. La otra variante que deben conocer es la autosómica recesiva. En este caso, es la mayor parte de lo que queda. Todavía hay otro grupo, otros grupos, pero bueno. La forma autosómica recesiva más común, deficiencia de adenosina de aminasa o desaminasa de adenosina, como le quieran llamar. Y exactamente cómo se produce no queda muy claro. Al parecer, la deficiencia de la enzima permite la acumulación de la desoxiadenosina y sus derivados, que son tóxicos para los linfocitos, especialmente para las células T. Así que eso lleva a la muerte de las células. Por supuesto, no se activan los linfocitos B. ¿Y qué otros podrían haber? Esto ya es cultura general. Defectos o mutaciones en genes que activan la recombinación, mutaciones en la secuencia de activación intracelular JAK3 o mutaciones en moléculas de señalización. Y todo esto es semejante al anterior. Bueno, ¿qué comparten todas esas enfermedades? Pues comparten una serie de hallazgos clínicos que ya comentamos, histológicos que vamos a ver enseguida. Recuerden que el timo es el órgano central afectado. Y lo que vamos a encontrar es que en el timo hay prácticamente ausencia de linfocitos. Y si hay linfocitos son chiquitos, pocos y chiquitos. Recuerden que un linfocito, como pensaría uno de muchas cosas, mientras más activo, más grande está. No es una regla general, pero más o menos aplicada. Y otros tejidos linfoides, el vaso, los ganglios linfáticos, tejido linfático de las mucosas, son hipoplásicos. Acuérdense de que hay muchas células, no células. Era normal, pero se quedó así, hipoplásico. Y en particular la zona T es la que tiene menos células. Hay alguna variante por allá. En la recesiva ligada a X, el timo tiene lobulillos, células epiteliales diferenciadas, semeja a un timo fetal, y en la deficiencia de desaminasa de adenosina pueden observarse algunos residuos de corpúsculos de Hassall. Ya habíamos dicho que el trasplante de célula hematopoyética es lo más importante, y se ha logrado una terapia génica para la variante recesiva ligada a X, aunque creo recordar que tuvo problemas. Se usaba un virus para meter el gen que hacía falta y poder sintetizar la cadena gamma que vimos en el dibujo anterior. Pero estos pacientes podrían desarrollar más tarde leucemia o algo así. Entonces creo que esta de la terapia génica quedó un poco en entredicho. El punto es el trasplante de médula de células madre hematopoyéticas. Bien, dejamos entonces a la inmunodeficiencia grave combinada, que es el ejemplo típico de célula T, y pasamos a la gamma globulinemia ligada a X o enfermedad de Bruton, que es el ejemplo típico de células B, maduración de células B. Aquí lo tienen ustedes. Agamma-globulinemia de Bruton o agamma-globulinemia ligada a X o enfermedad de Bruton, como quieran. Tienen que saberse los nombres, pueden venir de una manera u otra, lo mismo que vean en los artículos o en los libros. Ya habíamos visto en el esquema que es un fallo de la célula pro-B o la célula pre-B para convertirse en linfocitos maduros. Y se considera una forma muy frecuente de inmunodeficiencia primaria. La verdad, no sé qué tan frecuente sea. Hay creo que otras más que son mucho más comunes que ahorita vamos a ver. El defecto es de maduración de célula B, como ustedes pueden ver. Y aquí hay que considerar lo siguiente. En la célula PB hay un rearreglo de la cadena pesada.
y tiene que expresarse en la superficie junto con una cadena ligera sustituta o prestada. Y esto lleva a que se expresen señales que permiten el rearreglo de la cadena ligera. Y bueno, esta necesidad de iniciar ciertas señales es un mecanismo de control. Solamente se madura si hay una expresión adecuada de las proteínas de inmunoglobulina. Resulta que hay una sinasa de tirosina de Bruton, el gen se llama BTK, que está en este gen, en el brazo largo del cromosoma X, región 2, banda 1, etc. Y este gen se asocia con el complejo receptor de inmunoglobulina de las células plebe y maduras y es necesario para la señal de transducción. Si ese gen está mutado, ya no se puede expresar el receptor y ya no se da la maduración de la célula. Por lo tanto, aunque haya cadenas pesadas, ya no se forman las cadenas ligeras y no se puede formar el receptor de célula B. Recuerden que es como una inmunoglobulina y la inmunoglobulina tiene 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras. Estarán las 2 pesadas, pero las 2 ligeras no están, entonces no sirve para nada. Y este dibujo más o menos ilustra la secuencia que estamos comentando, con la deficiencia de tirosina B, etc. Para que ustedes lo vean, no está en su texto, pero creo que ilustra el problema que estamos comentando. Hay algunos casos de mujeres. Cuando veamos genética, ustedes ya creo que ya vieron genética en algún punto. Recordarán que las enfermedades ligadas a X generalmente son recesivas. Creo que es rarísima las dominantes, son recesivas. Y se presentan en varones, en prácticamente todos los casos. En esa frase de prácticamente todos los casos está la trampa, porque sí puede haber mujeres afectadas. Pero para que una mujer tenga problemas de este tipo, primero, es rarísimo. Y segundo, no siempre es una expresión completa. A menudo son enfermedades leves comparadas con las de los varones. Para entender esto, recuerden ustedes el fenómeno de la leonización del cromosoma X. Fue descrito, si me acuerdo bien, por una doctora de apellido León, de allá el nombre de leonización, el hecho de que un cromosoma X se inactiva en una célula femenina. Recordemos que el cromosoma X es mayor que el cromosoma y que la funcionalidad de la cromatina depende de una proporción, debe ser equivalente más o menos entre la célula que expresa XX y la célula que expresa XY. No es la mejor explicación del mundo, pero lo que sí es un hecho es que uno de los X se inactiva. Primera observación, la inactivación no es completa, no es que deje de funcionar al 100%. Algunas partes siguen funcionando y otras no. Segundo punto, una mujer recibe un X de su padre y otro X de su madre. La inactivación de uno u otro cromosoma es al azar. Puede ser uno, puede ser el otro. Y esto es donde viene lo importante. Como la inactivación es al azar, y además la inactivación se da en las primeras etapas de la vida embrionaria, las células subsecuentes, después de que se inactive, van a heredar la misma inactivación. O sea, en el embrión femenino, algunas células tendrán el X paterno inactivo y otras células tendrán el X materno inactivo. Y todas las células que desciendan de la primera célula que inactivó su cromosoma X van a tener el mismo cromosoma X inactivo. Lo cual significa que las mujeres son mosaicos. Mosaicos en el sentido de que sus cromosomas X activos pueden ser paternos o maternos. O cambiándole la idea, sus cromosomas X inactivos pueden ser maternos o paternos. Obviamente la enfermedad se hereda por un solo progenitor. Digo obviamente porque si fuera de los dos, generalmente se muere el producto, no puede sobrevivir. Pero bueno, entonces un progenitor está afectado, un cromosoma X, el paterno o el materno. Si el embrión femenino tiene la mala suerte de que el X sano es el que se inactiva, el X enfermo es el que va a permanecer activo y va a expresar la enfermedad. Esa sería la condición para que ese tipo de enfermedades se expresen en mujeres. Pero hay otra situación. Como no se da, eso no ocurre, que el 100% de los
X enfermo quede activo y el 100% de los X sanos quede inactivo. Eso estadísticamente es imposible. Lo que vamos a ver es simplemente que una gran mayoría de células tiene el X enfermo activo, por eso se expresa la enfermedad. Y dependiendo del porcentaje, si es el 30, 40, 50, 60, 80%, será la gravedad de la enfermedad que tenga la persona. Así que esas son las dos situaciones que lo distinguen. Es raro y la expresión de la enfermedad no es completa, porque varía el porcentaje de células que tienen el X enfermo activo todavía. Bien, volviendo a la enfermedad que nos trata, generalmente se expresa hacia los 6 meses de vida. Esto de 6 meses es un promedio. Puede ser 5 meses, pueden ser 7 meses, más o menos. Y eso se debe a que las inmunoglobulinas pasan la barrera placentaria, específicamente la IgG4. O sea, la IgG tiene 4 subtipos. De los 4 subtipos, el tipo 4 es el que pasa la barrera placentaria. Así que cuando nace un bebé, tiene anticuerpos de la madre que lo protegen en lo que sus tejidos inmunes empiezan a sintetizar sus propios anticuerpos. Y esta protección tarda aproximadamente 6 meses. Por eso lo vemos así. En esos primeros 6 meses el niño al parecer está bien. Y cuando alcanza esa edad, repito, no es una cifra mágica, sagrada. Pueden ser 5 meses o un poco más. Empieza a presentar infecciones. Y aquí viene algo interesante. Recordemos que los linfocitos B, que producen anticuerpos, atacan microbios extracelulares. Así que predominantemente van a ser bacterias que están fuera de las células. Y veremos hemófilos influenza, streptococos o estafilococos. Un sitio frecuente es la vía aérea. Así que veremos faringitis, sinusitis, otitis, bronquitis, neumonía. Hay susceptibilidad a infecciones virales. ¿Cuáles? Recordemos que los anticuerpos son muy importantes para prevenir infecciones, particularmente IgA secretora. La IgA secretora se elimina con el jugo gástrico, con el moco intestinal, con la saliva, con las lágrimas, en fin, y protege neutralizando a los microbios. Como no se están produciendo inmunoglobulinas, es a gamma globulina, entonces en el intestino los virus que lleguen no van a ser neutralizados. Y por lo tanto, los enterovirus, ecovirus, poliovirus, Coxsackie, son causa frecuente de enfermedades en esos pacientes. No se trata de que sea extracelular o intracelular, los virus son intracelulares. Se trata del modo de llegada del virus al cuerpo, que debería existir una barrera que ya no está presente, la inmunoglobulina A, y por lo tanto el virus puede entrar. Con esto hay un punto en particular. Recordarán que las vacunas de la poliomielitis hay de 2 tipos, nunca me acuerdo del nombre, ¿no? La Salk y la Sabin, creo que se llama. La más antigua creo que es la Salk, es de virus atenuados, no vivos. Recuerden que hay una discusión sobre si el virus está vivo o muerto. Técnicamente no es un ser vivo, así es que no puede estar muerto, es atenuado. Su virulencia está baja, pero no está completamente inactivo. Así que si tenemos a un paciente con esta enfermedad de Bruton y le damos la vacuna con el virus atenuado, corre el riesgo de contraer poliomielitis. Así que a estos pacientes hay que darles la vacuna que tiene fragmentos de virus que no son capaces de replicarse. Nuevamente, el hecho de que no haya inmunoglobulina A facilita la colonización y persistencia de infestaciones o infecciones, como dice acá, por parásitos como Yardia lamblia. El paciente puede tener diarrea, mala absorción, por una colonización masiva de este protozoario en la vía intestinal. Ahora bien, cuando los microbios, virus, hongos, bacterias son intracelulares, generalmente no hay problema. Generalmente. Porque los linfocitos T son normales. Esos, repito, son problemas con microbios extracelulares, con la excepción de los enterovirus, por el mecanismo que ya les comentaba. Bien. Hay una forma clásica, la forma completamente expresada, y hay formas
menos graves, digamos, pero en la forma más grave, no hay células B, o son muy escasas, como sea. La inmunoglobulina es muy poca, eso quiere decir que sí hay algo de esa función B, pues, pero muy primitiva. Y lo que uno encuentra en las médulas óseas son linfocitos muy inmaduros, linfocitos pre-B. Recuerden que en los centros germinales, en los tejidos linfoides, sea en el vaso, o sea, linfáticos, en el tejido linfoide asociado a mucosas, son la zona B. Y como lo que no hay son linfocitos B, pues estos centros germinales van a estar ausentes. O si hay algunos, van a estar muy chiquititos, están mal desarrollados. Recordemos que la célula plasmática se origina de linfocitos B maduros. Y como precisamente no hay maduración de linfocitos B, entonces no va a haber células plasmáticas. Y recordemos, las células T son normales. Cuando comenzamos esta parte de inmunodeficiencia, les dije que el paciente con inmunodeficiencia se caracteriza por infecciones comunes. Eso es cierto. Pero también por tener más enfermedades autoinmunes y por tener más tumores. Y aquí ven ustedes que las enfermedades autoinmunes se presentan en una tercera parte de los pacientes, sobre todo artritis y dermatomiositis. Y uno pensaría que esto es chocante, es paradójico, porque si estamos hablando de deficiencia inmunológica, ¿cómo es posible que haya una alteración autoinmune? Y pues la explicación radica en que se rompe la tolerancia. Recordemos que la tolerancia es lo que nos permite no responder contra nuestros propios antígenos. Precisamente al haber infecciones comunes, frecuentes, se rompe la tolerancia, porque la infección permite modificar los epítopos de antígenos normales y esto va a permitir que se desarrolle una respuesta inmune contra ellos. Bueno, también otro tratamiento sería sustituir la inmunoglobulina, más bien dar la inmunoglobulina al paciente. Es una forma especial de tratamiento, sobre todo en espera de que se pueda ofrecer alguna otra cosa. Bien, volvemos a defecto de maduración de célula T, que en este caso es el síndrome de George. Siempre me ha parecido menos chocante que ande brincando de un lado para otro. Pensaría yo que si estamos en T, pues terminamos el lado T y luego pasamos al B. Pero la explicación deriva, yo creo, de que la deficiencia grave combinada es realmente terrible. Es una deficiencia mixta de células B y células T. Mientras que la deficiencia de la proteína GTK, mutación de BTK, o sea, la enfermedad de Bruton, es solamente de linfocitos B. Y lo que vamos a ver de D. George es solamente de linfocitos T. Aquí prácticamente es normal la inmunidad B. Hay anticuerpos. Esa es la idea. El síndrome de George es un problema apasionante en dismorfología. La dismorfología es una disciplina que estudia anomalías congénitas porque tiene toda una historia bastante complicada en su génesis, en su desarrollo, y involucra diversas estructuras embrionarias. Inclusive el nombre, quizá no sea el correcto, porque se usa el nombre de secuencia de George, por ejemplo, para ilustrarlo, pero no, es meterse en otro lío completamente diferente, muy ajeno a la clase y de otras especialidades. Pero les puedo adelantar algo. Vamos a comenzar con una explicación. ¿Recuerdan sus clases de embriología? Les dijeron a ustedes que hay un gran organizador que se llama notocorda. En la región del tubo neural, no en el tubo neural, sino cerca del tubo neural, se va a formar un cordón de células, que es la notocorda. Es transitorio, es un órgano embrionario que desaparece. El único vestigio en el adulto es el núcleo pulposo, los discos intervertebrales. ¿No? Se recordarán ustedes. Pero bueno, en el embrión la notocorda es un organizador, porque determina la orientación del embrión. Determina cuál es el dorso y el vientre, o la espalda y el abdomen, como le quieran llamar. Cuál es el polo cefálico y cuál es el polo caudal, o la cabeza y la cola, como le quieran llamar. Y los laterales, derecho e izquierdo, vamos a decirlo. Si no hubiera notocorda, no habría esta orientación.
Y esta orientación es fundamental porque va a permitir que los órganos se sitúen en la forma en la que conocemos, asimétrica, sobre todo las vísceras, ¿no? El hígado a la derecha, el vaso a la izquierda, el estómago a la izquierda, el páncreas más o menos en medio, etc. Y el corazón también va a girar. Ya estudiaron en biología del corazón. Mientras se forma, recuerden que es un doble tubo que se retuerce en varias curvas hasta que al fin sale el corazón que conocemos. Y para que eso ocurra, tiene que conocerse, repito, cuál es la parte cefálica, la parte caudal, la parte derecha, la parte izquierda, la parte dorsal, la parte ventral. Porque si no, el plegamiento del corazón sería completamente caótico, que ocurre en algunos pacientes. Tendríamos allá variantes rarísimas de cardiopatía congénita. Bien, la notocorda, en su porción cefálica hacia la cabeza, induce el desarrollo del sistema branquial, que ustedes ya estudiaron también, que incluye arcos, bolsas y surcos. Así que el sistema branquial da origen a una gran cantidad de estructuras originadas de bolsas branquiales. Tenemos al timo, que se origina en tercera y cuarta bolsa faríngea. Bueno, también se le llama sistema faríngeo al sistema branquial, es otro nombre. Bueno, el cuarta bolsa da origen al timo de las paratiroides y algunas células C, y que van a estar presentes en la glándula tiroides y en el cuerpo último branquial. Bien, cuando está alterado el desarrollo de estas bolsas faríngeas, entonces vamos a encontrar una alteración variable de la inmunidad T. ¿En qué sentido es variable? En que la falta del timo, por el defecto del desarrollo de la cuarta bolsa branquial o faríngea, puede ser completo, falta total del timo, o parcial. Entonces hay discharge completo y hay discharge parcial. Obviamente el discharge completo es más grave, el paciente se muere más pronto. Como estas bolsas faríngeas también dan origen a las paratiroides, no va a haber paratiroides, no va a haber paratormona y el paciente va a tener hipocalcemia, que puede ser mortal, se puede expresar como tetania. El aparato bronquial, sobre todo en sus primeros arcos, primero, segundo arco, da origen a la parte de salida del corazón, el cono de eyección, los dos ventrículos hacia las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Y la parte primaria o la parte más cercana al corazón, el tronco de la pulmonar, y buena parte del callado aórtico y algunas ramas. Esto significa que el paciente puede tener anomalías en esa zona, estenosis aórtica, por ejemplo, coartación de la aorta, etc. Así que es muy sugerente esta situación. Y recordemos que el primero y segundo porciones del sistema faríngeo, arco, bolsa, etc., dan origen a porciones de ilioides, de la mandíbula, músculos, etc. Así que esos pacientes pueden tener anomalías de la boca, las orejas y la cara. Y todo eso se deriva supuestamente por un defecto en la inducción de la notocorda en el desarrollo del sistema del branquial o del aparato branquial del embrión, que dará origen a todas las estructuras que estamos viendo acá. Así que en realidad hay todo un conjunto de síndromes que se unen con el cromosoma, con la enfermedad de George, perdón, que se llaman enfermedades de cromosoma 22, que ahí está el gen que codifica para esto en su mayor parte. No vayan a creer que es una sola manifestación, es un síndrome entre muchos otros, todos en conjunto caracterizados por deficiencias de desarrollo del aparato branquial, que a su vez se atribuye a una deficiencia en la estimulación por parte de la notocorda. Y aquí tienen ustedes una imagen. Ustedes tienen que acostumbrarse a ver caras de pacientes, a evaluar al paciente. Y no solo la cara, el cuerpo.
Yo soy patólogo pediatra y me encantan las malformaciones congénitas. Desafortunadamente aquí en el estado no he podido desarrollarlo. Cuando yo trabajaba en la Ciudad de México, tuve oportunidad de ver bastante de estos casos. Y bueno, se me quedó el interés, pero hasta allá. Lo que les puedo decir a ustedes es que un médico sagaz, un médico perceptivo, puede hacer diagnósticos, no diré que siempre, ni diré que en todos los casos, pero puede hacer muchos diagnósticos, sospechar o simplemente viendo al paciente. O mirando al paciente, ¿no? Que dicen que ver es sin prestar mucha atención y mirar es ya prestando atención a lo que uno está viendo pues, ante los ojos. Vean a este paciente. No vayan a decir que es una cara normal de ninguna manera. Hay que aprender a analizar. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué es lo que puede tener el paciente? Labio paladar hendido, micrognatia, una mandíbula pequeña, una labio superior pequeño o la boca pequeña, los ojos, hendidura, que puede estar mirando hacia arriba como chinito o hacia abajo, como si estuviera triste. Las orejas pueden ser anormales, tanto en su posición como en su plegamiento. Recuerden que hay defectos en el desarrollo, así que generalmente son de estatura pequeña. Pueden tener defectos de aprendizaje. No solamente se trata del timo, también las paratiroides. Si está completo, es gravísimo, puede morir el paciente con hipocalcemia. Y, por supuesto, puede haber malformaciones cardíacas. Ahora veamos la imagen. Primer punto, vean la nariz. La nariz tiene un dorso muy bajo y una punta bulbosa. Pareciera una trompita, o sea, una pequeña protuberancia que le está saliendo aquí. No se ve una nariz bien formada. Luego, vean los ojos. Los cantos internos y lateral o medial lateral del ojo deben más o menos relacionarse con las cejas y con la cavidad, con la comisura bucal. Si ustedes dibujan una línea vertical que pase por el canto medial, recuerda muy bien, debe cruzarse con la comisura bucal del mismo lado, el mismo del otro ojo. Si la comisura bucal no alcanza el lugar, es una boca chica, un microstoma. Y si se pasa, es un macrostoma. Esa es más o menos la ubicación. Midan ustedes la distancia entre los dos cantos del ojo y midan la otra distancia entre los dos cantos del otro ojo. Y luego midan la distancia entre el canto interno de un ojo y el canto interno del otro, pasando encima de la nariz. Pero no tomando en cuenta el puente nasal, ¿no? Sino como si fuera una línea recta. La distancia de una hendidura palpebral y de la distancia intercantal debe ser la misma. Si la hendidura palpebral es menor que la distancia intercantal, quiere decir que los ojos están separados entre sí. Hay hipertelorismo. Y si está más corto, es hipotelorismo, están muy juntos. Y les puede añadir también si el ojo es más chiquito o más grande, dependiendo de la comparación entre ellos. Luego vean la oreja. Traten de pensar en un plano que pase por ambas pupilas. La raíz de la oreja se mide de la inserción hélix en la parte alta a la inserción del lóbulo, aquí más o menos del cursor. Y la raíz se mide en la parte alta. Entonces, esta raíz debe estar en este plano que pasa a través de las pupilas. Si ustedes dibujan el plano acá y ven dónde está aquí la raíz, vean que hay una diferencia. Hay una distancia X que separa a la raíz de la oreja del plano interpupilar. Por lo tanto, estas orejas son de implantación baja. Así que ese niño tiene esas anomalias. Y luego, es muy difícil de medirlos. La verdad no he visto cómo se mide, pero lo ve uno, que es muy largo. El filtrum o fosa navicular, que es este espacio del labio superior que está inmediatamente por debajo de la columela, del tabique nasal, en su porción externa, es muy largo. Entonces vean que el labio superior se ve largo. Y luego, aquí no se aprecia realmente, pero por la posición de la boca, la mandíbula se ve más pequeña, se ve hacia atrás. Así que ese chiquillo tiene hipertelorismo, dorso nasal bajo, filtrum largo, micrognatia, implantación baja de orejas. Tiene muchas anomalías. No quiere decir que sea de George,
Solamente quiere decir que tiene muchas anomalías. Pero si yo veo esto, yo estoy obligado a buscar otras cosas. Esa es la idea. Así que estas son habilidades que ustedes tienen que desarrollar. Y no es necesario ser genetista ni ser pediatra para darse cuenta de lo que estoy comentando. Recuerden que un médico general es un médico que está en la línea de choque. Es un exagerado decirlo así, pero bueno, quiere decir es el primer contacto con el paciente y no tiene la obligación de hacer diagnósticos finos. Diagnosticará hipertensión, diagnosticará diabetes o algo así, pero ya cosas exóticas no tiene por qué diagnosticarlas, pero sí tiene la obligación de reconocer que el paciente tiene algo y mandarlo con alguien que sea el especialista del campo. Un paciente de ese tipo se va con un genetista de entrada. O un pediatra, ¿eh? Pero yo lo mandaría con un genetista y el genetista verá con quién lo manda después. Bien. El George puede ser familiar o puede no ser familiar. Eso es algo muy importante. Puede ser algo esporádico. Y a menudo resulta de una deleción en el cromosoma 22, algo que les comentaba a ustedes, en la región 1, banda 1. Se ve en más del 50% de los pacientes. Esto a mí me causa conflicto, porque algunas gentes dicen que es un problema del cromosoma 22. Pero eso solo se ha demostrado en la mitad de los pacientes o poco más. Y el resto de los pacientes no tienen, al parecer, alteraciones del cromosoma 22. Algunos dicen que sí las tienen, pero que son tan pequeñas que no se notan. Me parece un poco exagerado el argumento. Así que es probable que haya otras consideraciones que no se han demostrado, no se han encontrado todavía. Así que, con base en lo anterior, que me parece, repito, un poco exagerado, el George es un componente del síndrome de lesión del brazo largo del cromosoma 22, que incluye muchos otros síndromes como les comentaba a ustedes. Bueno, hay un gen, TBX1, se requiere para el desarrollo de los arcos branquiales, y este TBX1, cuando pierde su función, explicaría algunos casos, no todos, de George, en los asociados con defectos del cromosoma 22. Bueno, no todo es George, también hay otros defectos de maduración, además de la inmunodeficiencia grave combinada y el George. Tenemos el síndrome del linfocito desnudo. En estos síndromes, lo que hay es un defecto de las moléculas del complejo principal de clase 2. Entonces, si no hay manera de presentar el péptido a las células T, pues las células T jamás van a funcionar. Entonces ahí lo tienen. Desnudo porque no hay manera de que exprese esto. También está la deficiencia de las moléculas del complejo principal de clase 2. En este caso, en el primero es un defecto de transcripción, que realmente no se producen esas. Y en el segundo es un defecto en la expresión. Se producen, pero no se muestran adecuadamente. Entonces también va a haber un problema ahí. No son iguales, por favor no confundir. Y también puede haber mutaciones en cadenas de receptores de antígeno o en moléculas de señalización que involucran la maduración de diversas células. Así que los dos más importantes, que son los que ya vimos, el George y la enfermedad recombinada T, son los críticos. En cuanto por el B, la enfermedad de Bruton. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta, aclaración, comentario? Nada. Bueno, pasamos a los defectos de activación. ¿Se acuerdan del esquema? Esa es la línea de abajo. Aquí lo tienen ustedes. Y así como les mostré a ustedes en los defectos de maduración, un gráfico con dibujitos y letras que muestra lo complicado, lo mismo ocurre aquí con los defectos de activación. Son un grupo de enfermedades genéticas que se agrupan, que se reúnen pues, en categorías que llamamos enfermedades, sabiendo que cada enfermedad en realidad es un conjunto de alteraciones que más o menos se expresan igual. Y comenzamos con la primera, el síndrome de hiperinmunoglobulinemia M. Debo decirles que cuando yo empecé a estudiar esas cosas hace muchos años, de una manera muy simplona, yo pensaba, bueno, ¿cuál es el problema si le sobra IgM? Si le sobra IgM, pues está protegido. Eso es ignorancia profunda de lo que es inmunología. Entonces vamos a revisar por qué no es así. ¿Por qué sí es un problema tener un exceso de IgM?
¿Por qué hay exceso de IgM? Porque no se forman las otras. Es lo primero que hay que aclarar. Hay una producción deficiente de la IgG, IgA o IgE. Esto quiere decir que si bien se activan los linfocitos B y los que producían M la seguirán produciendo, no se da el cambio de isotipo, que es otra de las alteraciones, modificaciones que sufre el linfocito en su maduración. Entonces, en vez de producir IgD, dejar de producir IgD, perdón, y empezar a producir la IgA, la IgG o la IgE, no ocurre esto. Entonces, o hay muy poca o no hay las otras inmunoglobulinas. Hay una habilidad defectuosa de la célula T para activar la célula B. Recordemos que el cambio de isotipo se debe precisamente a la activación de estas células. Recordemos que la célula CD4, la cooperadora, tiene que unirse a la célula B en una señal de coestimulación. El linfocito B tiene CD40 y el linfocito T tiene el ligando de CD40. Entonces, cuando hay mutaciones en una o en la otra, no se da la coexpresión, no se da la segunda señal y no se activa la célula. La activación del cambio de isotipo, como les decía, es un reflejo de la maduración de la célula B y esto facilitaría la actividad microbicida de los macrófagos, por ejemplo, pero aquí no ocurre. No se forman anticuerpos y de los otros tipos sí se forman de la IgM. Recuerden, es un defecto de cambio de isotipo. Hay una forma ligada a X, que es la más frecuente, 70%, y el defecto está en el ligando de CD40, que está en el brazo largo del cromosoma X. Y hay una forma autosómica recesiva que se da en CD40. Recuerden que el ligando está en la célula T y el CD40 está en las otras células, en la B o en el macrófago, por ejemplo. Y aquí se requiere una enzima editora de ADN para el cambio de clase, que es lo que nos ha funcionado declarado. Así que esa es la idea principal. Bien, entonces enfaticemos. Se llama síndrome de IgM porque sí hay IgM y en mayor cantidad de lo normal. Mucha mayor cantidad. Y no hay o muy poco de IgA, IgE o IgG. Las células son normales en número. El problema es que no se activa al linfocito B. ¿Qué consecuencia va a tener? Pues no hay opsonización. Recordemos que la opsonización se debe en gran medida a IgG. Así que muchas infecciones bacterianas van a continuar o a darse porque no hay fagocitosis. Si la mutación depende del ligando CD40, es característico que haya neumonía por Pneumocystis jirovecii. En otras ocasiones vamos a encontrar, recuerden ustedes, anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia. Y en pacientes de mayor edad puede haber tumores relacionados con células que producen IgM en exceso. Linfomas, por ejemplo. Esta es una situación. No solo eso causa la IgM, como es una molécula muy grande, recuerden que es un pentámero circulante, tiene 5 monómeros o 5 unidades juntas, va a causar hiperviscosidad y defectos en el flujo sanguíneo que pueden llevar a trombosis o algunas otras alteraciones de tipo. Bien, un poco menos grave, aunque es muy variable, de ahí su nombre, la inmunodeficiencia común variable o variable común, como le quieran llamar, que es otra alteración. Vamos a verla ahora. Esta está mal definida, es lo que llaman un cajón desastre. Es un diagnóstico de exclusión. Cuando se encuentran a un paciente que tiene inmunodeficiencia, empiezan a ver qué podría ser, y empiezan a descartar, no es esto, no es lo otro, no es aquello, y con lo que quede le van a llamar de esta forma. Más o menos por ahí va la idea. Es un grupo muy heterogéneo, mal definido. Tiene hipogama globulinemia que afecta a todas las clases, ya no solo a la IgG, IgA, sino a todas. A veces solamente a la IgG. Y como les decía, es un diagnóstico de exclusión. Vean, hay formas hereditarias y formas esporádicas. No hay un patrón de herencia, afecta a mujeres y a hombres de forma igual.
los familiares de los enfermos suelen tener defectos selectivos de inmunoglobulina A. El número de células B puede ser normal o casi normal. Y lo que hay es una incapacidad para diferenciar célula plasmática por parte de la célula B. Entonces, no se va a poder formar adecuadamente la cantidad apropiada de inmunoglobulinas. Bien, el defecto puede estar en la célula B o en la célula T cooperadora que activaría a las células B. Recuerden que es la TFH. La TFH es la que activa la célula B. Hay un receptor un defecto en un receptor de oxígeno llamado BAF que permite la diferenciación de las células B. Y otro defecto en ICOS, un coagulador inducible semejante a CD28 que activaría la célula T. Se parece a la enfermedad de Bruton, pero forma leve. Se parece en que las infecciones son generalmente por bacterias en vías aéreas, como ustedes pueden ver. Algo ligeramente distinto, muchos pueden tener infección por herpes. También los enterovirus son importantes, se acordarán del Bruton. Los enterovirus, Coxsackie y demás pueden entrar directamente. Inclusive pueden causar meningoencefalitis. Y la Giardia lamblia que les veíamos en la enfermedad de Bruton también aquí es bastante frecuente. Y aquí tienen ustedes algunas características. Se calcula que hay hasta 40 enfermedades en realidad escondidas bajo el mismo nombre, que comparten más o menos semejanzas. Algunas son familiares, con mutaciones en este gen, TAC1. Hay disminución de IgG, A, IgM, a veces solamente de alguno de ellos. Se caracteriza por infecciones recurrentes, bacterias, hongos y virus. Muchas veces, una quinta parte de los pacientes tienen enfermedades autoinmunes, como lúpus tomosifónica idiopática, anemia hemolítica autoinmune, etc. Y puede haber otras enfermedades, diarrea, espro, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Bien. La común variable, como decíamos, afecta a ambos sexos. Algo muy importante, pueden comenzar en la infancia o en la adolescencia. Infancia en inglés se refiere a la etapa preescolar escolar. O sea, podemos tener un niño de 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 años, y en ese momento empieza la inmunodeficiencia. Antes era normal. Así que no se vayan ustedes con la idea de que tiene que ser desde el nacimiento o meses después del nacimiento como la enfermedad de Bruton. Puede ser años después del nacimiento, ser un niño que le haya pasado bien y de pronto le empieza el problema. Las células B proliferan pero no producen anticuerpos. Hay una gran frecuencia de enfermedades autoinmunes, como veíamos en el cuadro anterior. También hay una mayor frecuencia de tumores malignos, sobre todo linfomas, y de cáncer gástrico. Y aquí tienen ustedes un gráfico tomado de otro libro que ilustra las enfermedades más comunes. Como ustedes ven, con frecuencia son defectos respiratorios, ya sea de la vía superior o de la vía inferior, sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, tracheitis, etc. Y por supuesto puede haber defectos en el vaso y demás. Cambiamos a otra que es la deficiencia selectiva de IgA. Es una inmunodeficiencia muy común, al menos en descendientes de europeos, es uno en 600. No tengo idea de cómo sea en México. Ya saben ustedes que aquí somos mestizos la gran mayoría, así es que no somos europeos, ni somos indígenas, somos mestizos. Y quién sabe cómo va. Es menos frecuente en negros y asiáticos. Se caracteriza por niveles muy bajos de inmunoglobulina A, puede ser familiar, puede ser adquirido, fíjense ustedes. Por eso les decía la clase pasada que no todo es congénito, no todo es hereditario. Ya vieron que la común variable, la inmunodeficiencia común variable puede aparecer en adolescentes. Y ahora estamos viendo que la deficiencia de IgA aislada puede ser adquirida si el paciente se infectó con sarampión, con alguna otra infección viral, citomegalovirus, etc., o toxoplasma. Toxoplasma no es viral, es un parásito. En fin. Y muchos son asintomáticos. Eso es muy importante. Ahorita, según estoy viendo en la lista de asistencia, somos 76 personas. 76 personas. ¿Somos realmente sanos? ¿Estamos bien? O si nos midiéramos la IgA, saldría alguno por allá con esa deficiencia. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. Yo me atrevería a decir que si lo hiciéramos, al menos uno saldría por allá
más o menos afectado. Así es que, haciendo una analogía con el coronavirus, ¿cuántas personas han estado infectadas con coronavirus? Si nos pusiéramos a contar a los que tuvieron manifestaciones clínicas, fiebre, malestar general, faringoniña, etcétera, anosmia, etcétera, pues sacaríamos un buen número. Pero eso es una malísima manera de calcular, porque también sabemos que hay pacientes asintomáticos. Así que si queremos conocer cuántas personas han estado infectadas por coronavirus, tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Y lo mismo ocurre acá. Si me preguntan cuántos pacientes hay con inmunodeficiencia, por ejemplo, de ese tipo, y me pongo a ver pacientes que han tenido infecciones recurrentes o infecciones de vía aérea superior, pues podría obtener un buen número, por eso no me garantiza nada. Solamente si le hago la monitorización de la inmunoglobulina A, podré tener una idea real de la situación y reconocer a los pacientes asintomáticos. Esa es la idea aquí. ¿Dónde ocurren las infecciones? Recuerden ustedes que la inmunoglobulina A es secretora, así que en los órganos que miran hacia el exterior, o sistemas que miran al exterior, respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Hay infecciones recurrentes en los senos paranasales, pulmonares y diarrea. Ahí es mucho más bicho probablemente. Puede haber también deficiencia de IgG, algunas subclases de la misma. Hay una frecuencia muy elevada, como ven ustedes, de alergia, de enfermedades autoinmunes. La alergia es hiperreactividad, al externo, recuerden ustedes. Enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus y artritis reumatoide. Así que véanlo de las dos formas. Puede que tengan un paciente con deficiencia de IgA, van a buscar si es que tiene alguna enfermedad autoinmune. Pero si les llega un paciente con lupus, búsquenle si no es que tiene también una deficiencia de IgA. Hay que verlo por los dos lados. Y si no lo hacen así, ustedes se van a encontrar con un paciente con lupus que sospechoso y misteriosamente tiene muchas infecciones. Podrían ustedes decir, es que el lupus predispone a infecciones. Sí, es cierto. Es que el tratamiento de lupus hace que el paciente esté propenso a infecciones. También es cierto. Bueno, pero si tiene deficiencia de IgA, se les complica el problema. Entonces, prudente sería verlo por los dos lados. Ojo, el paciente no tiene IgA, así que expresa anticuerpos contra IgA, porque no tiene IgA, recuerden ustedes, no tiene el antígeno. Así que si yo le pongo sangre con IgA, sangre apropiada, pues, con ese anticuerpo, el paciente va a desarrollar reacciones. Es algo importante, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Bueno, y hay una diferenciación defectuosa de linfocitos B que van a producir IgA. Producirá las otras IgG, IgE, IgM, pero no va a producir IgA. Ese es el punto crítico. Cambiamos de enfermedad. Síndrome linfoproliferativo ligado a X no está en el mapa. Habitualmente se asocia con el virus de Epstein-Barr. El paciente se infecta y no se elimina adecuadamente. No se expande con el virus. Se calcula que el 80-85% de todas las personas estamos o hemos estado infectados con el virus de Epstein-Barr. El cuadro clínico que produce es semejante a un cuadro catarral. Puede ser un poco más problemático, una monoclesia infecciosa. Puede ser muy grave en ocasiones, pero en general las personas se infectan, sobreviven y ni cuenta se dan que tuvieron esa infección. Pero si el paciente tiene ese síndrome y no puede eliminarlo, entonces la infección por mononucleosis, el cuadro clínico de mononucleosis puede ser muy grave o puede desarrollar más adelante tumores. Muchos de ellos tienen moléculas anormales del tipo SLAM, proteína asociada a SLAM, perdón, es una molécula que se llama SAP. Esta molécula se une a la superficie celular que para involucrar en la parte de activación de células NK y linfocitos T y B. Y es una proteína asociada a esta otra molécula de activación de linfocitos. Por lo tanto, el defecto en la proteína asociada a SLAM contribuye a reducir de la célula NK y la célula NT y aumenta la susceptibilidad de infecciones virales, Epstein virus. Lo curioso es que es Epstein-Barr virus, perdón, no son otros virus. Y bueno, también se requiere para que las células T cooperadoras foliculares se desarrollen. Ya sabemos que esa célula T folicular cooperadora es la que va a estimular el linfocito B para producir anticuerpos contra antígenos proteicos.
Bueno, como no hay estimulación de células B, porque falla la célula TFH, entonces no va a haber centros terminales en el tejido linfoide. Ni se van a producir los anticuerpos de alta afinidad, que ya habíamos comentado, que es otra de las características de la maduración del linfocito B. Y por alguna razón misteriosa, es el virus Epstein-Barr el culpable, no otros virus. Quién sabe qué pasa allá, pero eso es una realidad. ¿Qué más defectos hay? Activación de linfocitos. Pues puede haber señales defectuosas en la recepción de antígenos, de TH17, y esto se puede relacionar con diversas enfermedades, como es la candidiasis mucocutánea crónica. Esta enfermedad es bastante dramática, estéticamente se ve terrible el paciente, es algo muy llamativo. Bien, terminamos ahí con las inmunodeficiencias T o B. Y pasamos a otras que más bien son mixtas. Y entonces se llaman síndromes o se consideran síndromes. Ya no están dentro del mapa que vimos, sino son enfermedades aparte que involucran al sistema inmune, pero también involucran a otros. Entonces tenemos, por ejemplo, el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una enfermedad ligada a X. Se caracteriza por trombocitopenia, eczema e infecciones recurrentes. El paciente puede morir en etapa temprana. El timo se ve normal, pero se van perdiendo linfocitos T. El paciente no va a formar anticuerpos contra polisacáridos y en general la respuesta es muy pobre, inmunológica. Hay niveles bajos de IgM y los niveles de IgG pueden ser normales. Entonces ustedes ven que hay afección de los dos. Y aquí tienen las características, petequias. Recuerden que es un tipo de hemorragia típico de la deficiencia de plaquetas. El eczema, aquí lo tienen, el eczema perioral. Neumonía y otras infecciones. Y puede haber tumores originados del sistema linfoide, bueno, linfomas pues. Y depende de una molécula que se llama WASP. La molécula es proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich. Eso es el acrónimo, WASP. Esa es la idea. Deficiencia de IgG y de IgM, pero IgA e IgE pueden estar elevados, pueden, ¿no? A menos están elevados. Puede haber linfomas, la mutación es esa, está en el brazo corto del cromosoma X. Hay receptores membrana que se enlazan con esta proteína y también elementos del citoesqueleto. Y al participar del citoesqueleto y no funcionar de manera adecuada, pues hay problemas de transducción y de migración de la célula afectada. Otro síndrome es el de ataxia telangiectasia, así se llama, ataxia telangiectasia. En este caso tenemos una marcha anormal, ataxia. ¿Han visto ustedes cómo marchan algunos ancianos con las piernas ligeramente separadas y a pasitos cortos? Le dicen aumento del polígono de sustentación. Separan los pies pues más allá de lo que serían los hombros y avanzan un pie rígidamente y luego avanzan el otro muy poquito, como robot más o menos. Y ese es un tipo característico de esta marcha atáxica. Las telangiectasias son dilataciones de vasos sanguíneos pequeños que tienen forma de arañita en muchas ocasiones. Más o menos se describe así. Defectos neurológicos. Una mayor incidencia de tumores y inmunodeficiencia, como ustedes pueden ver. Y se afectan células B y células T, es mixto. Aquí hay defectos del cambio de isotipo, algo parecido a lo que veíamos con la alteración de hiperhemoglobina M, pero aquí se afectan sobre todo la A y la G, y el timo puede ser defectuoso. Y aquí tienen las telangiectasias. Aquí vienen la conjuntiva, en la oreja, en la mucosa oral. Son lesiones muy características de los pacientes. Bueno, hay infecciones frecuentes de la vía aérea, autoinmunidad también. Pueden tener también tumores, sobre todo linfomas. Está en el cromosoma 11, ahí se encuentra la proteína ATM, es ataque telangiectasia mutada, y se relaciona con una secuencia de activación del fosfatidinoinositol 3 o PI3. La proteína ATM es un sensor de daño del ADN, activa P53. Ya lo habíamos comentado una vez, lo volveremos a ver más adelante. De tal suerte que
P53 es un punto de control que permitiría que células con el ADN dañado entren a apoptosis. Si falla el sensor, que es ATM, no se activa P53, no se reconocen células con ADN dañado y por lo tanto pueden aparecer células tumorales. Por eso la mayor frecuencia de cáncer. Esta es la idea en este caso. Y se acabó esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Hay algunas? Doctor, hay personas, ¿Sí? hay personas que tienen como las arterias de los ojos de vesículo más marcadas o que los demás. ¿Cómo se puede distinguir de la clásica? Disculpa, está muy raro tu micrófono, casi no entiendo lo que me estás diciendo. No entiendo bien lo que me estás diciendo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me escucha, doctor? ¿O puedo buscar otros audífonos? No sé, mejor me vamos por escrito porque casi no entiendo lo que me dices. ¿Alguna otra pregunta? En lo que escribe su compañera el mensaje. Bueno, esto Bueno, que les... ¿Sí escucho? ahora sí. Ahora sí está mejor. Sí. Hay personas que tienen como que las arterias o como que se le ven mucho los vasitos en esos lugares que comentó. ¿Cómo se Ajá. puede distinguir de la telangiectasia? Porque mantienen el mismo tamaño todo el tiempo. Supongamos que la persona toma alcohol, por ejemplo, o tiene una inflamación en la zona, se verían los vasos dilatados. Pero si lo tiene así todo el tiempo, es una telangiectasia. Eso no desaparece, vaya. Esa es la idea. Ok, gracias, doctor. Sí, claro. Bien, aquí les ofrezco algunas clasificaciones que no están propiamente en su libro. Vean ustedes, defectos de anticuerpos, defectos de linfocitos T, defectos mixtos. Aquí está como lo pueden apreciar ustedes, lo mismo que ya vimos en clase. Vean ustedes que hay problemas de fagocitosis, de la inmunidad innata, la glucosa crónica, síndrome de Higashi. Bueno, aquí incluyen el síndrome de hiperhemoglobina E, es diferente, defectos de adhesión de leucocitos, etcétera, y problemas de complemento. Entonces, el primer rubro es de la inmunidad adaptativa y el segundo es de la inmunidad innata. Y estas últimas tres diapositivas yo las puse, me las encontré por ahí en algún texto, para llamar la atención a ustedes sobre lo que hay. Les comenté a ustedes en la clase pasada que debemos estar alerta ante pacientes que se ven diferentes o raros. Y tenemos que aprender a reconocer cuando un paciente es diferente o raro, por supuesto. Entonces, signos de alarma que sugieren que hay una inmunodeficiencia. 8 o más infecciones de oído en un año. A mí se me hacen demasiadas 8 o más, pero bueno, si ustedes encuentran a un paciente que prácticamente cada mes tiene problemas de otitis, ojo. 2 o más infecciones de senos paranasales. Sinusitis. Una infección, bueno, cualquiera lo tiene. 2 ya llama la atención, pero hay que tener cuidado. 3 ya de plano. Póngase a investigar este problema. Y aquí viene algo muy importante. El paciente dijimos que tiene infecciones más frecuentes. Muy bien, pero no es la única característica. Las infecciones en el paciente con inmunodeficiencia tienen varias características. La primera, son más frecuentes, eso es cierto, ya se dijo. La segunda, son infecciones por agentes generalmente de baja patogenicidad. Dicho de otra forma, agentes que no suelen afectar a personas sanas, porque la persona sana se defiende muy bien de ellos. Así que estos agentes de baja patogenicidad que están presentes todo el tiempo, sí van a afectar a las personas que no se pueden defender, que tienen inmunodeficiencia. Tercera característica, el paciente requiere tratamiento con antibiótico más agresivo y por tiempo más prolongado. Quiero decir, si a una persona que tiene una faringoamigdalitis bacteriana le dan antibióticos por 10 días, se cura. A este paciente con inmunodeficiencia le tendrán que dar antibiótico por 3 semanas, 21 días. Y en vez de usar un medicamento X más o menos poco potente, una ciclosporina, no sé, de segunda generación, qué sé yo, pues no soy experto en eso,
van a tener que recurrir a antibióticos mucho más potentes, mucho más costosos también. Así que 2 o más meses de antibióticos. 2 o más neumonías, se llaman infecciones profundas. No es lo mismo una infección en la superficie, un catarro, una diarrea, una sinusitis, una dermatitis, una conjuntivitis, que una infección en el órgano profundo. Hepatitis, nefritis de riñón, neumonía de pulmones, meningitis de cerebro. Esos ya no están en contacto con el exterior. Y 1, pues cualquiera lo tiene, pero 2, ya eso es otra historia. Y aquí viene algo que les he insistido a ustedes y que les voy a insistir más todavía. El fallo para crecer. En pediatría hablan de crecimiento y desarrollo. Por desarrollo se entiende la ganancia en habilidades. Que el niño aprendió a gatear, que el niño ya está caminando, que el niño ya controla esfínteres, que el niño ya está hablando, que el niño ya sabe hacer cuentas, en fin, que ya socializa, ya reconoce a sus familiares. Todo eso es un desarrollo de sus capacidades funcionales, de su intelecto, vamos a llamarle así. Crecimiento es físico, es el aumento en peso y en talla. Y bueno, no solamente en peso y en talla, tiene que ser proporcional, etc., ¿no? Así que nos vamos a fijar sobre todo en el crecimiento, en el peso y en la talla. El desarrollo, el crecimiento funcional, es muy variable, tiene muchos factores. El crecimiento físico, pues, lo que estamos comentando en peso y talla, también tiene muchas variables, pero quizás es un poco más fácil de controlar. Así que hay tablas, nomogramas les llaman, donde se han calculado el peso ideal de los niños según el sexo y según la edad, según las percentilas o decilas más apropiados. No sé si se los han explicado a ustedes por nuestros profesores. Y cuando el niño va a la consulta, ustedes lo pesan, lo miden y ven en su nomograma en qué percentila se encuentra. Si está en la parte media, bueno, pues es un niño promedio. Si está en las partes más elevadas, es un niño grandote, ya sea muy gordo o muy alto, o los dos. O si está en la parte más baja, pues un niño con poco crecimiento. Y obviamente los extremos son de llamar la atención. Tan malo es que esté muy grandote, muy gordo, que esté muy chiquito y muy chaparro. Así que lo que sí es cierto es que la inmunodeficiencia no te va a hacer más grande, porque representa un riesgo de infecciones, de autoinmunidad, etcétera, y eso deteriora a la persona, produce inflamación que va a causar un catabolismo o una deficiencia metabólica, como quieran ver ustedes. Así que un niño con inmunodeficiencia no va a ser más grande, va a ser más chiquito. Ahí es donde entra la idea. Primer punto. Segundo punto. Es inespecífico el fallo. Crecimiento. Puede tener muchas causas. Pueden ser problemas musculares, esqueléticos, renales, hepáticos, nutricionales, genéticos, en fin. Pero es un buen marcador para saber que el niño no está bien. Niño demasiado pequeño en talla y peso es un niño que necesita ser investigado. Aunque en ese momento no esté dando manifestaciones clínicas, ese niño hay que investigarlo porque puede que en el futuro empiece a dar manifestaciones clínicas. O esta es la primera manifestación, pero es tan inespecífica que no nos fijamos. Yo en lo personal, como buen yucateco, estoy acostumbrado a ver gente gorda. Crecí pensando que los niños tenían que estar gordos, lo cual es un error. Niño gordo no es bueno, pero también es verdad que un niño demasiado flaco tampoco es bueno. Y no se trata de que yo lo vea flaco, se trata de que lo ponga en una báscula, lo pese, le mida con un altímetro su talla, y me voy al tomograma y lo calculo. Es como la temperatura corporal, no se mide poniendo el dorso de la mano en la frente, eso es una tontería. Se mide con un termómetro. Hay sus cosas allá con el termómetro, ya lo sabrán ustedes, pero bueno, es con un termómetro. Si alguien me dice, fulanito tiene 37,5, entonces estoy asumiendo que le tomó la temperatura con un termómetro. Y si alguien me dice, fulanito es un niño con retraso de crecimiento, es que lo pesó, lo midió y lo comparó con las curvas y encontró que tiene retraso de crecimiento. Eso es muy importante verlo.
y hay que prestarle muchísima atención. Sigo divagando sobre el tema. Cuando yo recién estaba graduado, pensaba tontamente que los pediatras eran unos viles gandallas porque piden o exigen que el niño sano vaya a la consulta. Entonces uno piensa, yo pensaba en aquellos años, bueno, ¿por qué va a ir un niño sano a la consulta? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Bueno, eso es producto de la ignorancia. Ahora les puedo asegurar a ustedes que el niño sano tiene que ir a la consulta, a fuerza. Primera cosa, porque si está sano y de pronto comienza a manifestar una enfermedad, recuerden que hay inmunodeficiencias que pueden expresarse en la vida escolar o preescolar, ahí se detecta y se puede intervenir. Segundo, puede ser que nos parezca que está sano, cuando en realidad ya está enfermo. Haciendo la medida de peso y talla lo encontramos. Tercero, cuando se presenta el defecto de crecimiento, y aquí viene algo triste, no se recupera. Se lo escuché alguna vez a un famosísimo endocrinólogo pediatra, que esa es una tragedia en esos niños. Vamos a pensar en lo siguiente. La talla de nosotros depende más o menos de la talla de nuestros padres. Si papá y mamá son chaparros, pues vamos a ser chaparros nosotros, no hay de otra. Y si papá y mamá son gigantones, pues nosotros quizás salgamos gigantones. No es una regla estricta, pero se cumple en la inmensa mayoría de los casos. Así que podríamos decir que cuando un niño acude a consulta y vemos a sus padres, tendremos cierta idea de cuál podría ser su estatura final cuando sea un adulto. Pero resulta que el niño es más pequeño de lo esperado. Supongamos que mediría convencional 1,70 cuando sea adulto. Pero por la velocidad a la que va creciendo, si bien le va, alcanzará 1,45. Bueno, la parte triste es que si dejó de crecer 3 centímetros, 5 centímetros en ese momento en el cual detectamos la enfermedad, o estaba enfermo y no lo habíamos visto hasta que lo detectamos, esos 5 o 3 centímetros no los va a recuperar y se va a quedar más bajo. Ustedes quizá piensen que exagero. Se los voy a poner de otra manera. ¿Cuánto les gustaría medir a ustedes? No me respondan, ¿eh? ¿Cuánto les gustaría medir a ustedes? O, otra pregunta, ¿están satisfechos con su estatura? Ya sé que es subjetivo. Ya sé que muchos podrían decir que no tiene la menor importancia. Pero la verdad, en el hospital donde trabajo hay algunos colegas que miden unos 50, hombres adultos, que miden unos 50 y pesan 40 kilos. Y me da cosa verlos así porque parece que se los va a llevar el viento. Es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Y en cambio hay otros colegas que miden 1,90 y pesan 110 kilos. Digo, está gordo, de todas maneras, ¿no? Pero bueno, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto les gustaría medir? Ese es mi punto nada más. Digo, uno puede estar enano y ser un genio de las finanzas y ser multimillonario, lo que ustedes quieran. Pero en nuestra sociedad cruel, y aquí es donde voy a meter un poco de ruido, la sociedad, la gente humana es cruel. Es un hecho que la gente alta suele tener más ventajas sociales que la gente más chaparra. Sociológicamente se ha visto que la mayor parte en relaciones heterosexuales, no sé si en las homosexuales, las mujeres prefieren al hombre más alto que al más chaparro, dadas las mismas condiciones de estudios, de potencial económico, lo que ustedes quieran. En muchos deportes se prefiere al más alto que al más chaparro. No en todos, hago la aclaración. Si quieren ustedes jugar béisbol, fútbol, básquetbol, algún deporte de contacto, es mejor tener una buena carrocería que estar chaparro, etcétera, etcétera. Repito, no sé si estoy pisando callos, si alguien se sienta ofendido, pero la medicina es como es y la vida es como es. Y en vez de ofenderse, piensen ustedes en esto. Lo que nos tocó a nosotros, pues ya ni modo. Ya ustedes son adultos igual que yo y ya crecimos lo que nos tocaba. Pero como médicos tenemos que pensar en nuestros pacientes y en qué les estamos ofreciendo. Esa es al final la idea fundamental. Así que la evaluación del crecimiento de un paciente, por muchas razones, si a ustedes no les interesa la parte social, dejen a un lado, yo creo que sí es importante, pero bueno, pero
el hecho de que es un reflejo de una enfermedad subyacente es innegable. Y solo por eso hay que examinar a los niños aparentemente sanos. Esa es la idea fundamental. Bien, continuamos con estas ideas. Abscesos profundos en la piel, en otros órganos, recurrentes, no uno, hago la canción. Uno cualquiera lo tiene, pero dos, tres ya no cualquiera lo tiene. El muguet o algodoncillo, esa nata blanca presente en la boca o en la piel, después del año de edad. Antes del año de edad podría estar presente y ser, entre comillas, normal. Digo, es una enfermedad, ¿no? Pero no llama la atención. Aquí, la necesidad de antibióticos intravenosos. Les comentaba hace un rato que el hecho de que haya infecciones implica varias cosas. No solamente es que haya más infecciones, como les decía a ustedes, sino que duran más tiempo, son más frecuentes, como ya lo habíamos dicho, requieren antibióticos más potentes y requieren también vías de administración del antibiótico que faciliten su disponibilidad para el paciente. El antibiótico que se toma por vía oral es muy cómodo, pero no tiene la misma biodisponibilidad que un antibiótico inyectado directamente en los tejidos, ya sea intramuscular o intravenoso. Así que si el paciente solo sale adelante con medicamento intravenoso, uno tiene que preguntarse qué ahí ya no está pasando. Bien, infecciones profundas, ya hemos hablado, meningitis, osteomielitis, celulitis, etc. Y por último, porque es la más fácil, y como es la más fácil, muchos pensarían en ella, pero también es poco frecuente encontrarla, el antecedente familiar de inmunodeficiencia primaria. Si empiezan ustedes a hacer el interrogatorio a la madre o al padre del paciente y de pronto les dice, sí, es que tuve un hijo con inmunodeficiencia grave combinada, bueno, entonces esto puede ser lo mismo, ¿no? Pero eso no lo esperen ustedes. Y bueno, otra más, infecciones que responden mal a los antibióticos. Este es un punto importante. Se los puedo asegurar a ustedes como patólogo, ahorita les platico. Una infección ciertamente requiere tratamiento con antibióticos, infección bacteriana, por ejemplo, por hongos, pero necesita también un sistema inmune competente. El puro antibiótico no es suficiente para eliminar el agente infeccioso. Y esto se los digo porque yo tuve oportunidad de hacer autopsias de pacientes con leucemia que habían sido sometidos a quimioterapia para matar a la leucemia, las células tumorales, solo que la quimioterapia destruye la médula ósea, al menos produce una anemia plástica transitoria, en la cual no hay eritrocitos, no hay leucocitos, etc. Y el paciente queda muy susceptible a infecciones. Como los médicos tratantes, por supuesto que saben de esto, le dan antibióticos al paciente. Pues bien, en varias ocasiones moría el paciente. Estaba bien, recibió su quimioterapia, estaban esperando que se recuperara su médula ósea, la normal, porque la muerta, la tumoral se supone que estaba muerta, y de pronto se moría. ¿Y por qué se murió? ¿Quién sabe? Y a la hora de la autopsia me encontraba yo lleno el estómago de moco con hongos o llena la vía aérea con colonias de bacterias, en fin. Y revisamos el expediente y tenía antibióticos el paciente. Así que no esperen ustedes que el antibiótico les resuelva su problema. Insisto, un paciente con inmunodeficiencia puede tener infecciones graves aún con una buena cobertura de antibióticos. Hay una mala respuesta del tratamiento antibiótico al tratamiento antibiótico por parte del paciente. La recuperación incompleta o retardada de la enfermedad, ya habíamos comentado, lo dijimos de otra manera, tarda mucho tiempo. Un catarro que en una persona normal le dura una semana, en un paciente de ese tipo le tarda un mes, 2 meses. Y sale así todo golpeado y todo triste. Algunos cánceres se relacionan con esto, ya lo veremos después, el sarcoma de Kaposi, los linfomas. Y los agentes de baja patogenicidad que les comentaba a ustedes, como el Biscarini, de algunos hongos que en personas normales no causan problemas, pero que en estos pacientes con deficiencia son bastante problemáticos. Y con eso terminamos esta presentación. ¿Alguna duda, comentarios, características? Digo, opiniones. Nada. Pueden levantar su manita a los que gusten. Nada, muchachos. Me dejaron hablando a sus imágenes,
fijas en la pantalla. No, Iván, doctor, aquí ¿escucha? estamos. Sí, escucho. Doctor, ¿la talla baja siempre se asocia con esto o es solo un indicador más que nos puede No, como que dar una pista sobre que está enfermo de esto? es una pista de que el niño está mal, nada más. Les dije que es inespecífico. La talla baja puede ser resultado de enfermedades genéticas, nutricionales, musculares, óseas, renales, cerebrales, en fin. De tal forma que lo único que sabes es que el paciente está enfermo. Tiene algo. Entonces tienes que empezar a hacer un trabajo de estudio para ir viendo si está sano o está enfermo tal o cual sistema. Y una vez que llegues a una conclusión, pues ya ubicas al paciente. Es un signo de alarma, pero no te va a orientar en dónde está el problema. No sé si eso responde a tu duda. Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay otra cosa, continuemos. Vamos a ver entonces con las inmunodeficiencias secundarias. Recordemos la definición. Se llama primaria a aquella inmunodeficiencia en la cual no hay otra enfermedad que pudiera causar el problema o que predisponga a la inmunodeficiencia. Y secundaria a aquella en la cual sí hay una enfermedad o condición que predispone a la inmunodeficiencia. Y aquí se explica. Cáncer, por ejemplo. El cáncer mismo, las células tumorales, pueden afectar al sistema inmunológico, producen sustancias que reducen la respuesta inmunológica y eso puede favorecer pues, una deficiencia en su respuesta. La desnutrición, algo muy frecuente. Si una persona no tiene nutrientes apropiados, pues simplemente no va a poder sintetizar las moléculas como los anticuerpos o producir células como linfocitos T para que pueda seguir adelante. La quimioterapia. Esta destruye a las células tumorales. La célula tumoral se caracteriza, entre otras muchas cosas, porque prolifera, se divide con mayor rapidez, con mayor frecuencia que la célula normal. La quimioterapia entonces está orientada a células en división. Por esto, células que no están dividiéndose no sufren con la quimioterapia y las células que sí se dividen sí van a morir. Y entre ellas están lamentablemente las de la médula ósea, las del tejido linfoide, y por esto el paciente que recibe quimioterapia también sufre inmunodeficiencia. Medicamentos inmunosupresores, como los que comentamos, el tacrolimus, en relación con rechazo de trasplante. Enfermedades como diabetes y otras alteraciones metabólicas. En la diabetes, de una forma no muy bien comprendida, pero es un hecho, defectos de células B y de células T. Y esto explica por qué los pacientes diabéticos suelen tener infecciones más frecuentes y más graves y más difíciles de tratar que las personas normales. La simple infección crónica, que incrementa la catabolia, puede llevar a desnutrición y esto pues, va a inducir también la deficiencia secundaria y la radioterapia. No localizada, pero sí una radioterapia en zonas extensas del cuerpo puede producir esa alteración. Son mucho más frecuentes que las alteraciones primarias, es una realidad. Simplemente saquen la cuenta ustedes. ¿Cuántos pacientes hay con cáncer, desnutridos, que reciben medicamentos inmunosupresores diabéticos, por ejemplo? Pues una gran cantidad de personas. Y prácticamente todos ellos tienen alguna inmunodeficiencia en algún grado, en algún tipo de intensidad. Así que las secundarias son con mucho más comunes que las primarias. ¿Qué lo produciría? Defectos de maduración de linfocitos por el daño de médula ósea por radiación, por ejemplo, quimioterapia. La síntesis inadecuada de moléculas, como en el caso de la desnutrición. O la reducción de linfocitos por los medicamentos o por infecciones. Y en su libro dice allá, lo ven al final subrayado en rojo, que la inmunodeficiencia secundaria más común es el SIDA. Allá hay dos mentiras. En primer lugar, el SIDA es una etapa de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, muchas veces el paciente tiene una forma crónica, no tiene SIDA.
Así que pretender llamarle SIDA a todos los pacientes es un error. Es un error que debe evitarse. Hay que hablar siempre de infección por VIH. Ahora, si el paciente realmente tiene SIDA, que ya veremos en su momento, entonces sí decir, bueno, tiene SIDA, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Pero no de entrada decir SIDA para todos, eso es un error. Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira es esto, de que es la más común. Ustedes saquen la cuenta. ¿Cuántos diabéticos hay? Se calcula que el 20% de la población en Yucatán creo es diabética. ¿Cuántos pacientes infectados con VIH hay? Pues no tantos, hay muchos, pero no tantos. ¿Cuántos pacientes con cáncer hay? Muchísimos. Díganmelo a mí, que aquí en el hospital donde trabajo es un centro de concentración. ¿Y cuántos pacientes con VIH hay? Pues muchos menos. ¿Y desnutridos? ¿Y con inmunosupresores? Entonces, esto no es cierto para México. Yo hasta sospecho que no es cierto para Estados Unidos, que es donde se escribe el libro. Aquí lo importante es insistir en ello. El libro es un libro escrito por gringos para gringos. No es un libro para mexicanos. No pretendo decir que no sirva de ninguna manera, es un libro maravilloso. Solo quiero decir que como los autores son de un cierto país y tienen un sesgo propio, en vez de tener una mente abierta pensando en todo el mundo, pues piensan en su gente, lo cual no es malo, ¿no? Quizá los mexicanos, o más bien los mexicanos hacemos el mismo error, cometemos el mismo error muchas veces, ¿no? Pensamos para lo que es para México. Pero cuando uno habla de ciertas cosas, tendría uno que matizarlo y hacer notar que aquí en mi rancho, en mi pueblo, así son las cosas, ¿no? Pero en otro lugar pueden ser diferentes. Y yo me atrevo a afirmar que en Estados Unidos también hay más diabéticos que pacientes infectados con VIH y más pacientes con cáncer que infectados con VIH. Pero así lo ponen allá, ¿no? Que es la más común. Y yo digo que esto es una mentira descarada. Así que son dos mentiras. No es la más común y SIDA no es igual que infección con VIH. Su libro, sin embargo, deja de lado todas las demás causas y se enfoca con la infección con VIH. Y aquí viene uno a preguntarse, bueno, ¿y por qué se enfoca a VIH? Si estamos viendo que no es la única que lo produce. Y no he encontrado una respuesta propia, pero tratando de explicarlo, tampoco me considero tan tonto, tan estúpido que no pueda tratar de explicar algo. Y podemos verlo de otra perspectiva. Y la historia es más o menos complicada. Se las voy a ir contando poco a poco conforme vamos avanzando para que vayamos viéndolo. Bien. La infección por VIH es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un retrovirus. Acá dice SIDA. SIDA es enfermedad causada por retrovirus. Bueno, hay que insistir en que el SIDA es una etapa de la infección causada por el VIH. La característica básica, lo que es como se conoció a la enfermedad hace 20 y tantos años, 30 y tantos años, fueron las infecciones frecuentes por gérmenes oportunistas, los tumores y la presencia de alteraciones neurológicas. Y bueno, la estadística de 2009, que es viejísima ya, para nosotros son 11 años, seguramente ha cambiado mucho. Más de 1 millón de casos, supongo que de infección por VIH informados en Estados Unidos. Segunda causa de muerte en hombres entre 25 y 44. Tercera causa de muerte en mujeres en el mismo grupo de edad. O sea que sí es común, pero insisto, hay que tomar en cuenta las otras. Es un problema mundial, se ha informado en muchos países. Hasta hace unos años yo veía que algunos países decían que no tenían VIH. Son países en los cuales la estructura social es diferente y consideran que sus fantasías son la realidad, pero así lo decían. Entonces, me atrevería a decir que en todo el mundo hay pacientes con infectados con VIH, no importa el país de que se trate, pero al menos informados son estos. Y la mayor cantidad de personas se encuentran en África o en Asia. Y esto hay que preguntarse por qué. Después de todo, escuchamos siempre de los pacientes infectados con VIH en México, por supuesto, que es nuestro país, en Canadá, en Estados Unidos, que están acá junto a nosotros casi, o en Europa, y escuchamos muy poco de África y Asia. Y aquí nos dice que ahí es donde están más pacientes y tienen que preguntarse por qué. Bien, desde 2011, 60 millones de gente infectadas en todo el mundo.
30 millones de adultos y niños ya han muerto, seguramente es mucho más eso, son 9 años. 34 millones vivos con VIH, 70% en África, 20% en Asia, sumado 90%, así que nos deja el 10% a los demás. Y esto tiene que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando acá? En algunos sitios hasta el 8% de la población está afectado, una barbaridad. Bueno, 12.5 millones se infectan recientemente con el VIH y 1.7 pueden morir. Así que una de las primeras cosas que se hicieron fue promover medidas de salud pública y esto permitió reducir la enfermedad. Ustedes son muy jóvenes, quizá no lo vivieron, no sé hasta qué punto estén conscientes de ello, pero la primera nota de atención fue que es una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales. Y la primera medida que se consideró cuando se observó esto era el uso del condón, del preservativo. Y aquí es donde se asoman las cuestiones culturales y religiosas, ¿no? Que cómo me voy a poner, no sirve para nada, que permite que pase el virus, en fin. Una serie de tonterías promovidas inclusive por la propia Iglesia Católica. Y esto redujo la eficiencia de los programas de salud gubernamental. Esto cuando el gobierno los imponía, pues. Porque hay gobiernos que no se atreven a imponer las medidas como deben ser o a educar a las personas. Todavía hace unos par de años en Monterrey hubo una manifestación de padres de familia que se oponían a que los libros de texto gratuito tuvieran contenido de educación sexual para sus hijos en la primaria. Y pues los chiquillos aprenden lo que sea, viendo allá pornografía en internet, lo que ustedes quieran, y no aprenden como debiera ser con un profesor o con una escuela comprometida en una buena educación, y menos aún de unos padres que niegan el asunto, o sea, no quieren discutir el tema con sus hijos. Así que las medidas de salud pública son la medida mejor para solucionar esto, bueno, para prevenir la enfermedad. Lamentablemente, con muchas personas que se oponen a ellas. Y afortunadamente, al paso de los años, con una intensa actividad de investigación enfocada a esta enfermedad, se logra tener un tratamiento adecuado. Leí hace un par de años también que ya hay un tratamiento bastante bueno, que si se lo puede pagar el paciente, ahí viene otro problema, es bastante costoso. El paciente puede vivir muchos años con la enfermedad, al punto de que se decía o se dice que la expectativa de vida es normal. El paciente puede estar infectado y vivir y no morirse de SIDA propiamente. Así que aquí viene una primera consideración herética que me atrevo a hacer a ustedes. En la infección con VIH en este momento deberíamos considerarla equivalente a la diabetes mellitus. Fíjense ustedes, nadie se ofende, nadie sufre, al menos sí se preocupan las personas de ser diabéticos, pero hay mucho diabético que sigue siendo diabético y sigue viviendo su vida sin mayor problema. Y nadie se preocupa por esconderlo. Soy diabético y qué, ¿no? Y en cambio, con el VIH sí existen los problemas de rechazo, de discriminación o de menosprecio. Fulano es idoso, fulano está infectado, y que no sé qué, que no sé cuándo. Y eso debería borrarse. Por un lado, la diabetes es mortal. Es una enfermedad que mata a muchas personas. No debe uno vivir pensando que soy diabético y que no me pasa nada. Al contrario, es gravísimo tener diabetes. El paciente puede quedar ciego, insuficiente renal, hay amputaciones, úlceras, en fin, difíciles de tratar. La gente se puede morir mucho más joven. Su expectativa de vida se reduce. Y con el VIH, por el contrario, pues no es una enfermedad contagiosa, es infecciosa, pero para que uno la adquiera se requiere esfuerzo. Con el tratamiento adecuado se puede vivir bastante tiempo, de tal suerte que no hay tanto problema, tanto conflicto. Bueno. Y bueno, ¿qué problemas tenemos? Ya decíamos que los tratamientos no siempre están disponibles en países en desarrollo, por lo costosos que son. Ha habido países que han tratado de hacer contratos o negociaciones con las empresas farmacéuticas para obtener medicamentos a bajo costo y que por lo tanto los enfermos en su país sean
pues reciban un mejor tratamiento. El tratamiento puede tener efectos tóxicos colaterales que también son problemáticos. El medicamento pues implica que hay más pacientes vivos con VIH y esto representa un riesgo de diseminación de la enfermedad si se dejara tal cual. Por eso hay que insistir en la educación de las personas. Cuando una persona tiene sexo con alguien, no sabe con quién tuvo la otra persona sexo también. Y si ustedes han visto videos de cómo se disemina el coronavirus, por allá había alguno de que en 10 minutos en una reunión todo el mundo ya estaba contaminado. Bueno, no en 10 minutos, pero sí en un tiempo relativamente corto. Una persona que tenga relaciones sexuales con X número de gentes va a tener allá 60 o 70 gentes contaminadas. Y no es broma lo que estoy diciendo, eso es una realidad. Ya se ha hecho el estudio de este tipo de situaciones. Así que la carga médica y social es tremenda por parte del VIH. Y dice acá se ha llevado a una explosión en la investigación y entendimiento de la enfermedad. Aquí es donde viene el asunto. ¿Por qué si hay más enfermos en África o en Asia, escuchamos sobre todo de lo que ocurre en América o en Europa? Y no tanto de lo que ocurre en otras partes, si ahí hay más gente enferma. Y esta explosión de investigación, esta cantidad enorme de investigadores, ¿dónde está? Pues en Europa, en Norteamérica. No en Asia, en África. Así que el asunto es de dinero. Ahí es donde yo meto mi cuchara y me atrevo a opinar. Es un problema de dinero. Y voy a citar a un hombre que ya murió, Luis González de Alba. Era escritor y traductor y demás. Era homosexual declarado, él mismo lo decía, o sea, no estoy inventando ni descubriendo los secretos de nadie. Y me resulta muy interesante leerlo porque platicaba cosas de la comunidad homosexual o de lo que ocurría con los homosexuales que difícilmente encuentran en otro lado. Pues él decía, por ejemplo, no pretendo decir que así sea en todos los casos, pero es razonable pensar que hay una buena cantidad de gentes. Las personas homosexuales generalmente tienen más dinero que los heterosexuales, no tienen hijos, esposa ni familia. Además, no todos del mundo, pero muchos de ellos pueden tener una posición más o menos acomodada. Así que hay disponibilidad de dinero por parte de ellos. Es un primer punto. Segundo punto, las personas homosexuales a menudo son más extrovertidos que los heteros. Tampoco pretendo decir que así sean todos, pero no sé si les ha llamado la atención que en los medios de comunicación muchos de los comunicadores más ruidosos, sobre todo de espectáculos, suelen ser homosexuales. ¿Qué otra cosa? La enfermedad en su primer momento, cuando apareció y se describió, afectaba a la población homosexual. Así que si reúnen ustedes todos los elementos, un grupo de riesgo, la transmisión sexual es algo muy importante, porque eso le añadía el concepto de enfermedad de pecado, enfermedad de gente lujuriosa que no sabía contenerse. Además, peor aún, no solo lujuriosa, sino homosexual. Y en su primer momento era una enfermedad mortal, te daba la infección por VIH y te morías en X tiempo. Pues eso fue añadiendo estigma sobre estigma. Y la persona que estaba en esa situación y que contaba con el recurso podía aportar dinero para la investigación. Esa es la explicación que yo ofrezco para entender por qué se ha hecho más ruido en Europa y América y hay más dinero y más investigación que en Asia y en África. Como veremos más adelante, en Asia y en África la mayor parte de la gente infectada son heterosexuales. Y por supuesto que también hay gente rica allá, pero mucho menos que en otro lado. Entonces pareciera que la infección en los heterosexuales asiáticos o africanos ocurre en personas comunes y corrientes que no tienen el dinero para pagarse el proyecto de investigación que encuentre la solución al problema. Ese es un punto interesante sobre eso. Y voy a ir abundando un poco más sobre ello. Bueno, hay 5 grupos de riesgo en esta enfermedad. El primero es el de los hombres homosexuales o bisexuales. Más del 50% de los casos se han dado en hombres que tienen sexo con hombres, como dicen algunos. Y esto incluiría también a los homosexuales o bisexuales que son usuarios de drogas intravenosas, de heroína en particular. Y pareciera que está en declive esta categoría. En 2009, 69% de los nuevos casos eran
en varones homosexuales. Aquí viene un primer punto, y eso es algo que insistir en ello. ¿Por qué homosexual o bisexual? ¿Qué diferencia hay con el heterosexual? Vuelvo a recurrir a Luis González de Alba, que lo decía, y algunos otros autores homosexuales que he leído. El varón homosexual, o el varón en general, está predispuesto a tener relaciones sexuales en cualquier momento. La mujer, por el contrario, puede que sí, puede que no, pero una mujer dispuesta a tener relaciones sexuales en cualquier momento es una rareza. Generalmente son más reservadas o más contenidas. No diré que siempre, pero bueno. Mujeres muy promiscuas existen, pero son más raras que los varones muy promiscuos. Entonces, si tienen ustedes a dos varones homosexuales predispuestos a tener sexo de entrada, pues es mucho más factible que se dé esta situación. Eso es más o menos lo que sugería Luis González de Alba. Así que no es nada sorprendente que un varón homosexual que salga decidido a divertirse, vamos a llamarle así, en una noche de copas, en una noche loca, como decía la canción, puede que tenga relaciones con varios hombres en la misma noche. Y no estoy diciendo 1 o 2, estamos hablando de 6, 7, 8 o más. No estoy exagerando. El primer caso de VIH descrito en México allá por 1986 fue de un hombre de 25 años que falleció con SIDA, lo que ahora conocemos como SIDA. Y en el tiempo que estuvo ese era mexicano que vivió en Estados Unidos, cuando se infectó regresó a México y falleció en la Ciudad de México. Era un hombre muy joven y en el tiempo que estuvo en Estados Unidos, unos 10 años más o menos, o 12 años, tuvo relaciones sexuales con más de 2.000 hombres. Y sacando la cuenta, 2.000 o 2.500, no me acuerdo, sacando mi cuenta ya rápidamente en la conferencia, llegué a la conclusión de que el sujeto tuvo relaciones sexuales con 10 o 12 hombres todos los días sin descansar, ¿no? Sin días festivos, ni vacaciones, ni nada. Y eso sí es ser promiscuo, más o menos. Y según parece, esto no es una rareza en esa comunidad. Así que el hecho de que haya varones homosexuales infectados tiene que ver con una tendencia mayor a esta situación. Es una propuesta que hago, conste, yo no lo he visto descrito, pareciera que es tabú hablar de esto en los libros o en los artículos. Es una inferencia a partir de las mismas fuentes de la gente involucrada en ello. Luego les comentaré algo más. Por supuesto, los que usan drogas intravenosas, como la heroína, no suelen tener historia de homosexualidad, pero sí de compartir las jeringas, y ahí es donde viene el problema. Como no se esteriliza, el virus está presente en la sangre, entonces la aguja infectada pasa a la otra persona y se puede infectar. En los hemofílicos esto ocurre en un principio. Actualmente ya es muy raro porque los bancos de sangre tienen sistemas de 2 o 3, sobre todo filtros. Se hacen las pruebas en 2 ocasiones para garantizar que la sangre recibida no esté infectada. No solo con VIH, ¿no? Hepatitis, Chagas, sífilis y no sé cuántas cosas. Los que han recibido sangre o componentes de sangre tiene que ver con algo parecido a los hemofílicos. Igualmente se ha reducido por la misma razón. Los bancos de sangre son muy estrictos en el control de la sangre que reciben y que van a entregar al paciente. Y algo que todavía será desafortunadamente la infección de recién nacido a partir de madres enfermas. Si la madre está tomando el medicamento supresor de virus, el niño puede nacer bien. Pero si la madre no está tomando el medicamento, el riesgo de infección del feto es altísimo. Y eso tiene mucho que ver con la parte del mundo en la que se dé. Madres muy jóvenes, en comunidades muy pobres, sin un sistema de salud que lleve una vigilancia materna adecuada, puede llevar a condiciones bastante graves. Y por último, que nos quedamos acá, antes de esta parte, ya para terminar la clase, los contactos heterosexuales. En realidad, los heterosexuales también tienen VIH y muchos de ellos pueden ser consumidores de drogas por vía intravenosa. Es el grupo más importante en Asia y África, como les decía a ustedes, y con frecuencia también se afectan muchas mujeres más que hombres. De hecho, se ha visto que la transmisión heterosexual hasta cierto punto es más frecuente que la homosexual. Eso se debe en parte a que la comunidad homosexual ya está muy, como pueden decir, convencida o educada en la necesidad de usar preservativos cuando tienen relaciones sexuales.
¿Cuál es la diferencia acá entre el heterosexual y el homosexual? El asunto es promiscuidad. Y aquí viene otro punto importante. ¿A qué le llamamos promiscuo? No les puedo hacer preguntas por la forma que estamos dando la clase, pero cuando yo preguntaba en otros cursos, generalmente me respondían que promiscuo es la persona que tiene 2 parejas sexuales o 3 parejas sexuales. Y lamento decirles que quien piense eso, pues es una blanca paloma. Cuando se comenzó a estudiar las enfermedades de transmisión sexual, no solo VIH, ¿no? Sino cualquier otra, gonorrea, chancro blando, sífilis, etc. Y se empezó a analizar el comportamiento sexual en ciertas comunidades no mexicanas, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, etc. Se observó que había personas que tenían relaciones con 50 o 100 personas en un año. Y por ahí empezó la idea de promiscuidad. Sin embargo, al ir haciendo reuniones sucesivas, se dieron cuenta de que en realidad el número de personas que tienen parejas sexuales numerosas es muy alto. Así que el número de corte para llamar promiscuo a alguien comenzó a subir. En un principio les decía era de 50, luego fue de 100, luego fue de 200. Creo que la última andaba por 250. Entonces échenle pluma, 250 personas diferentes en un año. Diferentes. Así que si alguien tiene 2 o 3 parejas sexuales, es un santurrón de primera clase. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia? Promiscuidad. Que los homosexuales, como les decía a ustedes, al parecer es mucho más sencillo que tengan relaciones sexuales que los heterosexuales. Y si un heterosexual tiene muchos contactos sexuales, por la razón que ustedes quieran, su riesgo es igual que el del homosexual. ¿A qué me lleva esto para terminar la clase? Que la categoría de homosexual, yo opino, soy convencido de ello, debería eliminarse. Porque eso discrimina a estas personas. La preferencia sexual es normal. Hetero, homo o bi, es normal. Es un asunto que no tiene nada que ver con la calidad de la persona. Es un gusto, pues. Cada quien hace lo que le da la gana en ese punto. La diferencia, insisto, es con cuántas personas lo vas a hacer. Si es con 1, si es con 2, tienes un riesgo. Si es con 100, si es con 200, tienes otro riesgo. No es el género de la persona con la que te acuestas, es el número de gentes con los que te acuestas. Así que yo modificaría estos factores de grupo y pondría, en vez de heterosexual y homosexual, el de gente promiscua, con la salvedad de que es muy difícil definir promiscuidad. Muy, muy difícil definir promiscuidad. Es algo sencillo. Y de momento aquí lo dejo porque ya son las 6:55 y espero sus preguntas ya para cerrar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nada, jóvenes. Bueno, sí, Doctor, una duda. sí escucho. Disculpe, ¿había alguna teoría para que se presenten enfermedades autoinmunitarias en los síndromes de inmunodeficiencia? Sí, claro. Las infecciones frecuentes producen inflamación. La inflamación a través de la producción de especies reactivas de oxígeno, enzimas y demás, hace que los antígenos propios se modifiquen y presenten epítopos diferentes a las células inmunitarias, y esto produciría una reacción contra antígenos propios. Oh, gracias, doctor. Sí, ¿cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay nada, nos vemos el lunes, diviértanse, pásenlo bien. Vamos a suspender la grabación.